cosa importante es que el proceso este de la estrategia de Lisboa tiene dos componentes, además de todo lo que mencioné, que tienen que ver también con esa idea de calidad. Uno se llama peer review, revisión de pares. ¿Qué quiere decir esto? Que un tema concreto, por ejemplo, el tema del desempleo juvenil, se trata en un país concreto, pongamos Hungría. Hungría organiza un comité de expertos sobre desempleo juvenil, tiene que exponer la situación de Hungría en materia de desempleo juvenil y hay otros expertos europeos que acuden y que hacen aportaciones. Y así en todos los Estados miembros y sobre todo los temas sociales. Yo creo que este ha sido un avance bastante importante porque de ahí sale muchísima documentación y también mucho entendimiento de un proceso que va más allá de las fronteras. La segunda cosa importante, además de los peer reviews, son los intercambios de buenas prácticas. El concepto de buenas prácticas está directamente relacionado con la calidad. Yo puedo identificar que esto es bueno o esto es malo de una manera muy sencilla. Si esto, el A, cumple con una serie de requisitos, es una buena práctica. Y si no lo cumple o tiene menos, no lo es. Pero si yo selecciono buenas prácticas, estoy haciendo algo más. Estoy sensibilizando sobre todo este proceso. Todos los planes de inclusión de todos los gobiernos tienen que tener al menos 2, 3 prácticas que sean consideradas buenas en los temas sociales a los que se refiere en cada estado. En la estrategia de Lisboa reformada aparecen los programas nacionales de reforma, que ya el nombre indica por dónde vamos. Los programas nacionales de reforma están centrados fundamentalmente en una idea que todo el mundo sabe que no ha funcionado excesivamente y que en aquel momento ya teníamos datos para saber que no iban a funcionar. El empleo no es suficiente para luchar contra la pobreza. Se puede tener empleo y ser técnicamente pobre de acuerdo a la definición de la Unión Europea. ¿Cómo es esto? En este momento hay casi 19 millones de personas que tienen empleo y son pobres, porque ganan menos del 60% de la mediana de la renta del país donde viven. ¿Vale? Entonces, la idea de los programas nacionales de reforma era la idea de la activación para el empleo. Muy en contra de la línea socialdemócrata de programas de protección de las personas desempleadas, lo que se pretendía era la activación para que esas personas salieran del ámbito de los beneficios sociales y se incorporaran al mercado de trabajo. Es decir, que dejaran de percibir prestaciones, subsidios, etc. y se incorporaran como trabajadores. Claro, el problema es que había muchas personas que primero un conjunto importante de personas que estaban trabajando y eran pobres. Segundo, otro montón de personas que eran pobres y ya eran mayores de 65 años. Tercero, otro 25% de personas que eran niños y que no tenían edad de trabajar. Y luego como un 9% de la población que tenían distintos grados de discapacidad con todas las dificultades añadidas. Es decir, el énfasis en el empleo estuvo un poco puesto en esta idea de mejorar la competitividad europea frente al conjunto de la economía globalizada. Pero creo que estos programas nacionales de reforma, sin considerar la pata social, no iban a llegar muy lejos. De hecho, la tasa de pobreza en la mayor parte de los países se mantuvo igual que en el año 2001, el mismo porcentaje. En algunos países esto no se debe leer literalmente. ¿Por qué? Porque en España, por ejemplo, se han incorporado 6 millones de personas en 6 años. Y aunque la tasa de pobreza siga siendo la misma, la composición de ese 20% es diferente. Lo mismo podemos decir en el resto de Europa. Es
y otra es que la Europa de los 27 tenga un 16% de la Europa pobre, de personas pobres. Es decir, realmente ha habido una disminución en la Europa de los 15. Lo que pasa es que se ha incorporado toda Europa del Este. ¿Entendéis? Es decir, que ahí no es tan leer un porcentaje distinto, ¿vale? El último periodo de la estrategia de Lisboa, del 2008 al 2010, había una frase que se mencionaba mucho, que es mantener el ritmo del cambio, modernizar los mercados laborales y apostar por esta palabra que mencionó antes María José, la flexibilidad. Flexiseguridad es horroroso, pero en inglés es la palabra que se usa normalmente. Esa flexiseguridad, ¿qué quería decir? Era como una versión light, una versión descafeinada de un sistema que funciona en los países nórdicos, aparentemente bien. Países que tienen 4 o 5 millones de población, 6 millones, los países que tienen 50 millones, 70 millones, 80 millones. Cuando hablamos de los países nórdicos siempre tenemos que pensar no solo que hace frío, sino también que es poca gente, ¿vale? Y que lo que puede funcionar para 4 millones de personas, lo mismo no funciona para 50 millones. Bueno, pues el sistema este está inventado sobre la idea de que una persona puede tener seguridad con independencia de que vaya cambiando de empleo. Por ejemplo, yo estoy aquí trabajando para ella me pide, estoy 3 meses por allí y me contrata a ella. Luego estoy 6 meses de autónoma y me contrata a ella. Es decir, puedo ir cambiando en mi lugar de trabajo porque la seguridad no me la da estar en un puesto fijo, sino el sistema de protección. En principio no está mal. El Estado se hace cargo de que yo no pierda derechos porque esté en desempleo, pero claro, que nos lo digan ahora con 20% de la población económicamente activa desempleada. Es un sistema que funciona, yo creo, que para un contexto muy concreto. Pero bueno, esa es la idea que se impulsa. Hay una directiva, perdón, no es una directiva, es una comunicación. No hay ninguna directiva, es una comunicación que es la forma en que la Comisión Europea le dice a los Estados miembros, oye, ir por ahí. En cambio, la directiva es de obligatorio cumplimiento. Bien. También en la estrategia de Lisboa en este último tiempo se insiste mucho en el aprendizaje de larga duración, long life learning, que se dice, todo lo que se refiera a las nuevas tecnologías, sobre todo las tecnologías verdes, la energía, el cambio climático. El tema social prácticamente está reducido a algunos temas que a la Comisión Europea les parecen los más relevantes. Por ejemplo, la pobreza infantil, las personas sin hogar, las desigualdades sanitarias, la población gitana o roma, el tema de la discapacidad. Esos son los últimos temas que se han ido tocando. Pero realmente hay otros temas que también nos ocupan mucho la atención, como por ejemplo la cuestión de la sostenibilidad del sistema de pensiones y la reforma sanitaria. Estos dos temas tienen que ver con una directiva que sí es directiva y de obligatorio cumplimiento, que se llama la directiva Bolkestein. ¿Os suena? ¿A que no os suena?